vamos a hacer este ejemplo en el que nos dan la ecuación general de una cónica y vamos a obtener sus elementos. Primero vamos a obtener la ecuación reducida de la cónica en dos fases, haciendo un movimiento que consiste primero en un giro y luego en una traslación. Una vez que obtengamos la ecuación reducida de esa cónica, vamos a obtener los elementos de la cónica. Una vez girada y trasladada de esa cónica reducida, obtenemos sus elementos que se hacen de una manera sencilla, como hemos visto también en la parte teórica, y a partir de ahí, usando la ecuación del movimiento, obtendremos los elementos de la cónica original, que es esta. Previamente a eso, vamos a clasificarla, vamos a ver qué tipo de cónica es, calculando sus invariantes. Lo primero, expresamos la cónica en forma matricial, para ello la escribimos de esta manera, donde esto siempre es estándar. Aquí lo que va es la matriz que vamos a llamar matriz A, que es una matriz simétrica que contiene el coeficiente de x cuadrado, que en este caso es un 1, el coeficiente de y cuadrado en la diagonal, el elemento 2, 2 de la diagonal, que en este caso también es un 1, y en los elementos cruzados, fuera de la diagonal, ponemos el coeficiente de xy, pero la mitad en el lugar 1, 2 y la mitad en el lugar 2. El resto de la expresión matricial sería 2 veces, siempre ponemos este 2 aquí, eso es para la construcción de la matriz B que vamos a ver ahora. 2 veces xy, y aquí la mitad del coeficiente de x, que era un 4, la mitad 2, y aquí la mitad del coeficiente de y, que como era menos 6, pues ponemos, y el resto es el término independiente, que es más 1, igual a 0. Esta sería la expresión matricial de esta cónica. A partir de ella, usando la matriz A y la matriz B, que se construye a partir de A, dejando la matriz A en esta caja inferior, y ahora poniendo en la primera fila, en el lugar 1, 1, el término independiente, que era 1, en el resto de la fila se pone la matriz con la mitad de los coeficientes de x e y por filas. Es decir, la matriz 2, 3 aparece en esta fila y aparece en el resto de la primera columna. En el resto de la primera fila y en el resto de la primera columna. Y la caja que sobra, esta parte es directamente la matriz A. Así construimos la matriz B, con ella calculamos el invariante tercero, que es el determinante de B. Los invariantes son números asociados a la cónica y que no cambian cuando la cónica se mueve. Con esos números, y usando la clasificación que hemos visto en la teoría, se pueden clasificar. En este caso, si el I3, que es el determinante de B, es distinto de 0, sabemos que es una cónica no degenerada. Y como I2 es 0, eso significa, como ya veremos, que hay un autovalor que es 0, al menos 1. Si el I2 es 0 y el I3 distinto de 0, tenemos directamente una parábola. Si el I3 fuera distinto de 0 y el I2 fuera positivo, tendríamos una elipse, y si el I3 fuera distinto de 0 y el I2 fuera negativo, tendríamos una hipérbola. Y luego, con el I3 igual a 0, tendríamos los mismos casos de elipse, hipérbola y parábola, pero degeneradas. El primer paso, como decíamos, es diagonalizar ortogonalmente la matriz A. Calculamos sus autovalores haciendo el determinante de A menos lambda identidad, igualándolo a 0, obtenemos que los autovalores de A son 0 y 2. Como A es una matriz simétrica, como hemos dicho, entonces sabemos por la teoría también que es diagonalizable ortogonalmente. Eso significa también que los autovectores asociados a autovalores distintos van a ser ortogonales. Recordamos que diagonalizar ortogonalmente una matriz consiste en buscar una base ortonormal formada por autovectores, una base ortonormal de todo el espacio, en este caso de R2, formada por autovectores, respecto de la cual la aplicación lineal asociada a la matriz, el endomorfismo asociado a la matriz A, se representa de manera diagonal, pero esa base tiene que ser ortonormal. Esos dos autovectores, como van a estar asociados a autovalores distintos, van a ser ya ortogonales. Los normalizaremos para obtener la base ortonormal que estamos buscando. Los autovectores asociados al autovalor 0 se obtienen resolviendo el sistema A menos lambda identidad con lambda igual a 0 por xy igual a 0, 0. Este sistema para lambda igual a 0 es compatible indeterminado, eso es lo que nos garantiza que el determinante de A menos lambda identidad sea 0, y a partir de ahí resolvemos el sistema, nos da la ecuación paramétrica del subespacio propio asociado al 0, que le hemos llamado E0. A partir de ahí sacamos una base de dicho subespacio, que es el vector 1, 1. Normalizando ese vector, como hemos dicho, pues dividimos entre su módulo, que es raíz de 2, nos da este vector. Recuérdese que para ver más detalles tenemos un vídeo que habla en general de la diagonalización. Hacemos lo mismo para los autovectores asociados al autovalor 2. Resolvemos el sistema A menos 2 identidad por xy igual a 0, 0. Esta es la matriz del sistema, la escalonamos, nos da compatible indeterminado, como decíamos. Esta es la ecuación que nos queda, resolvemos, y esta es la ecuación paramétrica del subespacio propio asociado al 2, que le hemos llamado 2. A partir de ahí sacamos una base que es menos 1, 1. Normalizando, obtenemos
este vector. Ahora, juntando la base del subespacio asociado al autovalor 0 y la base del subespacio asociado al autovalor 2, obtenemos la base ortonormal de R2 que estábamos buscando. Se puede comprobar fácilmente que estos dos vectores ya son ortogonales entre sí porque estaban asociados a autovalores distintos. Recordando lo que hemos hecho, llamando T al endomorfismo a la aplicación lineal asociada A es la matriz de T respecto de las bases canónicas. Lo que hemos hecho al diagonalizar ortogonalmente es buscar una base B, esta de aquí, ortonormal de R2, respecto de la cual el mismo endomorfismo, la misma T, se representa mediante una matriz diagonal. La matriz diagonal, como sabemos, tiene los autovalores en la diagonal y 0 en el resto, y la matriz P lleva por columna los autovectores. ¿Por qué? Porque es una matriz de cambio de base. Entonces, la matriz de cambio de base de B a B canónica lleva por columna las coordenadas de los vectores de B, que las tenemos aquí, por columna respecto de la canónica, que son estas. Es decir, por eso aparecen, este vector aparece en la primera columna y este vector aparece en la segunda. Hemos puesto el raíz de 2 fuera por comodidad. La ecuación del cambio de base es esta, es decir, las coordenadas, como es cambio de base de B a B canónica, las coordenadas de los vectores respecto a B canónica se obtienen a partir de las coordenadas respecto de B, multiplicando P por esas coordenadas. Hemos llamado las coordenadas respecto de B UV, las coordenadas respecto a la canónica las mantenemos como venía en la ecuación, como XY minúscula, y despejando de aquí tendremos la ecuación del giro que hemos hecho. Decíamos que íbamos a hacer un giro y una traslación. Esta diagonalización ortogonal se corresponde con un giro. Hay que tener cuidado con un pequeño detalle, y es, para que esto sea un giro, es un movimiento, porque P por P traspuesta es la identidad, ¿vale? Esto lo sabemos porque hemos hecho diagonalización ortogonal, pero para que sea un giro tenemos que garantizar que el determinante de P sea 1. Aquí directamente ya nos sale que el determinante de P es 1. Si por casualidad hubiéramos cogido, en vez de este autovector, hubiéramos cogido su opuesto, tendríamos aquí más 1 y aquí menos 1, entonces el determinante nos daría menos 1. En ese caso no tendríamos un giro, tendríamos una simetría. Todo el proceso siguiente se podría haber hecho siendo esto una simetría, pero como queremos llamarle giro y que es un giro, pues entonces nos garantizamos que el determinante de P sea más 1. Repito, si fuera menos 1, lo único que habría que cambiar el signo de una de las columnas. A partir de ahí tenemos la ecuación del giro, como hemos dicho, y vamos a despejar XY de esa ecuación, como para despejar XY, P traspuesta pasaría aquí a la izquierda multiplicando como su inversa, la inversa de P traspuesta es P, ¿vale? Porque P es una matriz ortogonal, entonces despejamos así, y aquí transponemos usando la propiedad de que la traspuesta de un producto es el producto de las traspuestas, pero cambiado de orden. Aquí, como se ve, hemos cambiado el orden. Esta expresión y esta la vamos a utilizar para pasar de la expresión matricial que teníamos a la nueva expresión que se obtiene cuando hemos hecho este cambio de base. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Esta era la expresión matricial de la cónica, y ahora sustituyendo, en vez de XY por fila ponemos UV por P traspuesta, que es esto de aquí, que le hemos llamado 2, aplicando 2 hemos cambiado XY por esto de aquí, por UV por P traspuesta. Por otro lado, vendría ahora la A continuación tendríamos XY por columnas, que sería P por UV, que lo tenemos aquí, aplicando la igualdad 1. Seguimos copiando dos veces, otra vez XY por fila, que era UV por P traspuesta. A continuación, la matriz 2, 3, que la tenemos aquí, más 1 igual a 0. Esta es la nueva expresión matricial que nos queda de la cónica una vez que la hemos girado, una vez que hemos diagonalizado ortogonalmente. Obsérvese que aquí, como hemos hecho diagonalización ortogonal, P traspuesta por A por P es la matriz D, la matriz diagonal, que es la que ponemos aquí, y aquí aparece P traspuesta. Operando aquí, obtenemos la nueva expresión de la cónica ya girada. Hemos cambiado las variables, como hemos dicho, ahora se llaman U y V. Al multiplicar aquí tendríamos coeficiente de U cuadrado 0, por eso no aparece, coeficiente de V cuadrado 2, por eso aparece aquí 2V cuadrado, coeficiente de UV desaparece, eso es lo que hemos hecho al diagonalizar, y ahora al multiplicar todo esto nos quedaría menos 2 partido raíz de 2U, menos 10 partido raíz de 2V, más 1 igual a 0. Ahora nos toca completar cuadrados. Hemos hecho el giro, ahora vamos a hacer la traslación. La traslación se corresponde con la compleción de cuadrados, con completar cuadrados. En este caso concreto, en las parábolas, como en la ecuación reducida de la parábola no tiene término independiente, además de completar cuadrados, vamos a tener que hacer un pequeño detalle, que ocurre debido a que solo hemos podido completar cuadrados en una de las variables, porque aquí sale un autovalor 0 en las parábolas. Entonces, primero completamos cuadrados en la única variable que podemos, que es en la v, porque para poder completar cuadrados tiene que aparecer el término de segundo grado, es decir, la v cuadrado y la v. El término de segundo grado y el término de primer grado. La v cuadrado y la v. Para la u no podemos porque aparece la u, pero no aparece la u cuadrado. Entonces, completamos cuadrado para la v. Para ello lo hacemos en dos partes. Primero, sacamos factor común el coeficiente del término de segundo grado, en este caso de v cuadrado, sacamos el factor común y entonces nos queda
2 multiplicando a v cuadrado menos 5 partido raíz de 2, v. Es decir, hemos dividido aquí entre 2 y aquí entre 2 para que lo de dentro esté multiplicado por 2. Para comprobar esto, como hay una igualdad, lo que ponemos aquí tiene que ser igual que lo que había antes, pues tiene que aplicar la propiedad distributiva, 2 por v cuadrado nos da 2v cuadrado, que es lo que teníamos, y 2 por menos 5 partido raíz de 2v nos da menos 10 partido raíz de 2v, que es exactamente lo que teníamos. Ahora es cuando realmente vamos a completar cuadrado. Dejamos el 2 que estaba multiplicando fuera, abrimos un corchete porque ahora vamos a poner un paréntesis. Esta expresión aquí la vamos a poner como el cuadrado de alguien, o de una suma o de una diferencia. Como aquí hay una diferencia, pues lo vamos a poner como el cuadrado de una diferencia. Esta parte de aquí la vamos a identificar con el cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo. Entonces aquí ponemos la expresión al cuadrado. Si le llamamos a y b a los elementos, pues aquí vamos a poner a menos b al cuadrado. Tenemos a cuadrado menos 2ab. Entonces, si esto es a cuadrado, la a vale u, por eso aquí ponemos u, menos, por culpa de este menos, repito, si aquí hubiera un más, aquí pondríamos un más. Y ahora, si esto es menos 2ab, el menos ya lo tenemos, si esto es 2ab y la a es la v, pues 2b es 5 partido raíz de 2, con lo que b es la mitad de esto sin la letra, es decir, y sin el signo, es decir, 5 partido 2 raíz de 2. Eso es la b que aparece aquí. A menos b, v menos 5 partido 2 raíz de 2. Eso es lo que está al cuadrado, pero ahora claro, al poner este cuadrado, hemos puesto no solamente el cuadrado del primero que está aquí, menos el doble del primero por el segundo que está aquí, sino también al añadir esto, hemos puesto el cuadrado del segundo. Como aquí no está, y aquí lo hemos añadido, lo tenemos que quitar. Por eso restamos, siempre restamos, haya más o haya menos aquí, aquí siempre restamos el cuadrado del segundo, es decir, el cuadrado de la b, que sería menos 5 partido raíz de 2 al cuadrado. Ya hemos completado cuadrado y ahora hacemos el primer cambio de variable de la regla, que es llamar i mayúscula a lo que hay dentro del paréntesis. En este caso llamamos i mayúscula a v menos 5 partido 2 raíz de 2. ¿Por qué usamos la i y no la x? Pues porque respetamos el orden alfabético. Si hubiéramos hecho la compresión de cuadrados para la u, llamaríamos x mayúscula. Esta i mayúscula no hay que confundirla con la i minúscula con la que empezamos el ejercicio de la cónica. Esta es otra letra que podemos usar una cualquiera, nosotros usamos i mayúscula y x mayúscula. Entonces, i mayúscula es v menos 5 partido 2 raíz de 2 y la u de momento se queda como está. Entonces, sustituimos en la ecuación de la cónica ya girada lo que he subrayado en rojo, es decir, los términos con v cuadrado y con v, los sustituyo por lo que he obtenido al completar cuadrado haciendo el cambio de variable. Estos dos sumando nos daría 2, corchete, en vez de este paréntesis pondríamos i al cuadrado, porque había un cuadrado aquí, menos 5 partido 2 raíz de 2 al cuadrado. Cerramos corchete y seguimos copiando lo que teníamos en la cónica, que es lo que no está subrayado en rojo. Menos 2 partido raíz de 2u más 1 igual a 0. Operamos un poquito, esto sería 2i cuadrado, y aquí sería, al hacer este cuadrado y multiplicar por 2, nos quedaría menos 25 cuartos, y lo que quedaba aquí fuera, que es menos 2 partido raíz de 2u más 1. Sumamos el más 1 con el menos 25 cuartos y nos va a quedar menos 21 cuartos, que veremos en la siguiente transparencia. Eso es lo que tenemos, el menos 21 cuartos, y lo que teníamos antes, 2i cuadrado menos 2 partido raíz de 2u menos 21 cuartos igual a 0. Esta sería la ecuación que nos queda de la cónica una vez que hemos completado cuadrado para la v y que hemos convertido esa v en i mayúscula. Como vemos, todavía no tenemos la ecuación reducida de una parábola porque las parábolas no tienen término independiente en la ecuación reducida. La elipse y la hipérbola sí lo tienen, al final tiene que salir un 1, pero la parábola no lo tiene. Como no lo tiene, aquí tenemos que hacer una pequeña transformación que nos va a dejar esta expresión escrita de otra manera. El término de u, que hasta ahora no lo hemos tocado, porque hemos tocado solamente el de v, que lo hemos convertido en i cuadrado, i mayúscula cuadrado, pues el término de u lo juntamos con el término independiente, nos lo llevamos aparte y lo vamos a procesar un poco. El proceso es, digamos, el primer paso de lo que hicimos antes de completar cuadrado, que es sacar factor común el coeficiente. Antes lo hacíamos con el coeficiente del término de segundo grado, ahora lo hacemos con el coeficiente del término de primer grado. Sacamos factor común el menos 2 partido raíz de 2 y nos queda u más, porque el menos está aquí fuera, esto dividido entre 2 raíz de 2, es decir, 21 cuartos que ya teníamos, y ahora el raíz de 2 que estaba aquí dividiendo pasa aquí multiplicando y el 2 que está aquí multiplicando pasa aquí dividiendo. Si hacemos esta operación, esta de aquí, obtenemos el resultado de antes, por eso podemos mantener la igualdad. Operamos un poquito aquí dentro del paréntesis y nos queda 21 partido raíz de 2 partido por 8. A esto es lo que le vamos a llamar x mayúscula. La i mayúscula ha sido lo que nos salía de completa cuadrado y la x mayúscula va a ser esto.
Entonces ya tenemos la ecuación de la traslación, manteniendo la y de antes y la x, lo de dentro de este paréntesis, y ahora si volvemos a operar aquí, nos quedaba 2y cuadrado, que no lo hemos tocado, y lo que está en rojo, que era esto, se ha convertido en menos 2 partido raíz de 2 por x mayúscula. Ahora sí que tenemos casi la ecuación reducida de la parábola. Ya hemos quitado el término independiente y lo que nos falta es quitar este 2 de aquí. El cociente que tiene es 1 y por tanto hay que dividir toda esta expresión entre 2, que es lo que hemos hecho, y ya sí que nos queda exactamente la ecuación reducida de la parábola, que bueno, si racionalizamos aquí, nos daría. Esta es la expresión reducida de la parábola. Ya hemos hecho la traslación y antes hemos hecho, como hemos dicho, un giro que tiene esta ecuación, donde P es la P de la diagonal excesiva ortogonal, la matriz de paso de la diagonal excesiva ortogonal. Tenemos una traslación, que es esta, donde estos números son este el que sumaba la u para convertirse en la x, es decir, x es igual a u más este número, y la y es v más este número, que es el que se obtenía a la hora de completar cuadrados. El giro y la traslación, es decir, sustituyendo uv en esta expresión por su valor, obtenemos la ecuación del movimiento, donde vamos a llamar, para no escribir tanto, h a esta matriz. Hemos obtenido la ecuación reducida de la parábola. Entonces, a partir de aquí, como la ecuación reducida de la parábola, como hemos dicho, es apoyada en el eje x, es y cuadrado menos 2px, porque la y está al cuadrado, está apoyado en el eje x, si la x estuviera al cuadrado estaría apoyada en el eje y, y sacamos, como hemos dicho, esto es y cuadrado menos 2px igual a 0, luego menos 2p es igual a menos raíz de 2 partido por 2, con lo que p vale raíz de 2 partido por 4. Según la teoría, sacamos los elementos de esta parábola, le llamamos reducida, es la que hemos girado y trasladado. Hemos puesto el centro en el origen de coordenadas, centro o vértice de la parábola, el origen de coordenadas. El foco está en el punto p partido por 2, 0. Como p valía raíz de 2 partido por 4, pues el foco está en raíz de 2 partido por 8, 0. Y la directriz es la recta, como en este caso la parábola está apoyada en el eje x, la directriz es paralela al eje y, la recta x igual a menos p partido por 2, es decir, x igual a menos raíz de 2 partido por 8. Aquí tenemos, esta es la ecuación del movimiento, xy mayúscula igual a p traspuesta por xy minúscula más la matriz h, que estaba formada por los elementos que aparecían al completar cuadrado. Obsérvese que estos son los elementos de la cónica original. La cónica original la poníamos con xy minúscula, y la cónica reducida, la ecuación está reducida, la última a la que hemos llegado, esta, le hemos puesto sus elementos, sus coordenadas con x e y mayúscula. Coordenadas de la original, coordenadas de la reducida. Como hemos obtenido los elementos de la parábola reducida, los pondremos en esta parte, en los transformados. Esos elementos van a ser los transformados de los elementos de la parábola original, por el movimiento este que tenemos aquí. Entonces los elementos que conocemos, por ejemplo el centro, lo colocaremos aquí y despejaremos x y minúscula y sacaremos el centro original. Eso es lo primero que hacemos. El 0, 0, que es el centro de la parábola reducida, es igual a p traspuesta por xy más la h, que es esta. A partir de ahí despejamos xy, pasamos la h aquí restando primero, y después la p traspuesta pasa al otro lado multiplicando por la izquierda, pero su inversa, la inversa de p traspuesta es p. Entonces p multiplicado por esto nos da directamente el centro o vértice de la parábola original, de la que nos daban inicialmente. Hacemos lo mismo para el foco. El foco que tenemos de la parábola reducida era raíz de 2 partido por 8, 0, es el transformado por el movimiento del foco original. Por eso lo colocamos aquí y despejamos x y minúscula. Hacemos el mismo procedimiento que antes y obtenemos el foco de la parábola original. La directriz, como es una recta, pues vamos a obtener un punto y un vector de la recta. Lo podríamos hacer con 2 puntos razonando como antes, pero vamos a hacerlo con un punto razonando como antes y vamos a usar un vector. Como esta es la ecuación de la directriz de la parábola reducida, a partir de ahí sacamos un punto, que es el menos raíz de 2 partido por 8, 0, y el vector director, que es el 0, 1. El punto de la directriz original se transformará en este, luego hacemos lo mismo que antes. Pondremos este punto como un punto transformado y despejaremos xy con el mismo procedimiento. Ya tendremos un punto de la directriz original. Y ahora el vector director será el transformado, el vector director de la reducida, que es este, será el transformado del vector director de la original. Usamos la ecuación del movimiento, pero sin el último sumando. Por eso solamente ponemos p traspuesta por xy. Despejamos xy, la p traspuesta pasa a la izquierda multiplicando como su inversa, que es p, entonces aparece p por 0, 1 y nos da directamente el vector director de la directriz de la parábola original. Usando el punto y usando el vector director, obtenemos la ecuación de la directriz de la parábola original. Y ya tenemos los tres elementos. Bueno, podemos calcular los ejes. Los ejes serían las rectas que se transforman en el eje x, que es la recta y igual a 0,
y en el eje Y, que es la recta x igual a 0. Se razonaría como con la directriz y por eso no lo vamos a... Para terminar, ya tenemos las tres parábolas y los elementos de la original en este dibujo. La parábola original que a nosotros nos daban, que aquí está pintada de azul, es esta. Esto lo hemos hecho con el programa GeoGebra, al que damos las gracias. Esta sería la parábola original que nos daban, hemos escrito directamente la ecuación. A partir de ahí, nosotros primero hemos hecho la diagonalización ortogonal, es decir, hemos girado esta parábola para que tenga sus ejes paralelos a los ejes de coordenadas y obtenemos la parábola girada, que es esta, que aquí la hemos pintado en verde, que le hemos llamado parábola intermedia, y a partir de ahí hemos hecho una traslación y hemos obtenido la parábola reducida, la última que hemos obtenido para calcular su elemento. De esta parábola reducida hemos calculado sus elementos y usando la ecuación del movimiento que ha transformado la primera, la azul, en la última, la roja, hemos obtenido los elementos de la parábola original, que como se puede ver aquí, son la directriz, su centro o vértice y su foco.